En este vídeo vamos a realizar 3 experimentos que tienen que ver con los cambios físicos y con los cambios químicos. Estos experimentos pueden ser llevados al aula para trabajar con los niños y que ellos puedan ver las diferencias entre cada uno y así sus características también. Antes de realizar cualquier experimento es importante explicar al alumnado y dejar claro cuál es la diferencia entre cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos en los que al producirse no se cambia su composición química, es decir, no vamos a tener nuevas sustancias. Es la misma, lo que pasa es que cambia su estado de agregación. Esto tiene que ver con la fuerza de atracción de sus partículas. Si están muy cohesionadas y muy atraídas entre ellas, vibrando, pero están fijas, entonces estarán en estado sólido. Si estas partículas tienen una mayor agitación térmica y por lo tanto mayor movimiento, estarán en estado sólido. Es decir, pueden moverse de vecinos, al contrario que en los sólidos, pero siguen estando unidas con otras. Y después tenemos los gases. En los gases estas partículas están desperdigadas por todo el espacio que se les deje y tienen un movimiento rápido y aleatorio. Van de un lado a otro y si no hay nada que les frene, ocupan todo el espacio. No están unidas, están cada una por su cuenta. Y como acabamos de explicar anteriormente, el estado de agregación también tiene que ver con el movimiento de sus partículas, es decir, con la energía cinética, que básicamente es el movimiento asociado a estas partículas. Entonces, cuando tenemos un cambio físico, lo que está pasando es que está cambiando el estado de agregación, es decir, se gana energía o se pierde energía. Como hemos mencionado anteriormente, el estado de agregación tiene que ver con el movimiento de las partículas. Este movimiento se conoce como energía cinética y se mide con la temperatura. Por lo tanto, los cambios de estado son la pérdida o la ganancia de esta temperatura, que es la energía cinética, que es el movimiento de las partículas. Si tenemos el ejemplo de un cubito de hielo, está en estado sólido, pero cuando este se funde, lo que está pasando es que se está ganando energía, es decir, en el cubito de hielo sólido, en estado sólido, las partículas están vibrando, pero están todas unidas unas a otras. La fuerza de cohesión es muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando se gana energía, al haber mayor agitación térmica, estas partículas tienen mayor libertad de movimiento y por eso van cambiando de vecinos a otros, haciendo que surja el líquido. ¿Y qué pasa entonces con los cambios químicos? Pues al contrario que los físicos, aquí al producirse este cambio sí que las sustancias varían. Es decir, nosotros tenemos unos reactivos y unos productos. Los reactivos son los compuestos o los elementos que van a reaccionar y el producto es el resultado final de este cambio. En esta ocasión vamos a hacer un experimento que va a consistir en apagar una vela sin necesidad de tocarla ni soplar. Esto va a suceder gracias a la combustión y sus diferentes características que vamos a explorar ahora en profundidad. Los materiales que vamos a necesitar para poder hacer este experimento son, en primer lugar, un recipiente transparente. Puede ser un vaso o una botella de plástico, pero si no es transparente no vamos a ver lo que está pasando en la reacción. Necesitaremos también bicarbonato de sodio, una cucharita, un palillo de madera, un mechero y vinagre. Lo primero que haremos será coger nuestro recipiente transparente y el bicarbonato de sodio. Tenemos que echar 2 cucharaditas en el recipiente. 1 y 2. El siguiente paso será echar un chorrito de vinagre y ahora vemos lo que pasa. ¿Por qué salen estas burbujitas cuando mezclamos el vinagre con el bicarbonato? Lo que está pasando es una reacción química, porque, como podemos ver, están interactuando, no solo están mezclados. Entonces, esta reacción química se trata de una reacción química ácido-base, en la que el vinagre es el ácido y el bicarbonato de sodio es la base. Al mezclar esto por sus componentes, ya que esto tiene ácido acético, lo que pasa es que esto es un reactivo y este es otro reactivo. Al interactuar y al reaccionar estamos creando unos productos. Los productos de esta reacción son las burbujitas, como podéis ver, es dióxido de carbono, CO2. También se está generando agua y por último se está generando acetato de sodio por el ácido acético y por el bicarbonato de sodio. Vamos a encender nuestro palillito y ahora que sale una llama lo acercaremos a la mezcla.
Y como veis, se ha apagado. Y cuando ya hemos entendido por qué salen las burbujitas en nuestra reacción ácido-base del vinagre y del bicarbonato sódico, nos toca entender ahora qué pasa con el palillo y con el mechero. Vamos a partir de la base de que una combustión es una oxidación, lo que pasa que es mucho más violenta, más inmediata y se libera mucha más energía. Entonces, una oxidación es una sustancia que reacciona con el oxígeno y necesitamos un combustible para que esto suceda. En este caso, el combustible es la madera y al encender el mechero, lo que está pasando es que se está produciendo una combustión porque está reaccionando con el oxígeno del entorno. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho, en nuestro recipiente lo que pasaba es que se liberaba muchísimo dióxido de carbono. Entonces, al acercar el palillo con la llama, que es la combustión básicamente, que está reaccionando con el entorno, si lo acercamos al recipiente y al ser la concentración mayor de dióxido de carbono y menor de oxígeno, la llama se va a apagar. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno con el que reaccionar. Experimento de volcán químico. Es divertido y muestra una reacción ácido o base clásica. Aquí tenemos lo que necesitamos y los pasos a seguir. Vinagre, bicarbonato de sodio, un vaso, colorante alimentario, detergente líquido y un papel y lápiz para anotar las observaciones. Los pasos son los siguientes. Preparación. Colocar el recipiente sobre una superficie que se pueda limpiar fácilmente o al aire libre. Si quieres, puedes construir un volcán de plastilina alrededor del recipiente para hacerlo más divertido. Mezcla del volcán. Agrega 1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en el recipiente. Añade unas gotas de colorante alimentario y un chorrito de detergente líquido si lo deseas. Reacción química. Vierte lentamente vinagre en el recipiente con bicarbonato de sodio. Observa la reacción que ocurre. Deberías ver una espuma efervescente que erupciona del recipiente. ¿Por qué ocurre esta reacción? La reacción entre el vinagre y el bicarbonato de sodio es una reacción ácido o base típica. Durante la reacción se forman varias sustancias nuevas: agua, acetato de sodio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas y su liberación rápida crea burbujas en la mezcla líquida, lo que resulta en la espuma que observamos. La formación de burbujas de dióxido de carbono es lo que hace que la mezcla se hinche y se desborde del recipiente, imitando una erupción volcánica. La velocidad y la efervescencia de la reacción dependen en parte de la concentración del vinagre y de la cantidad de bicarbonato de sodio utilizado. Este experimento es un excelente ejemplo de cómo las reacciones químicas pueden ser observadas y analizadas en un contexto divertido y educativo. Permite a los estudiantes no solo ver los resultados de una reacción química, sino también comprender los principios básicos de la química involucrados. Bueno, yo voy a hacer un experimento sobre los cambios físicos de la materia. Primero voy a explicar un poquito lo que son los cambios físicos, los cuales son los cambios en los que no se produce ninguna alteración química de la materia en cuestión. Es decir, que las moléculas y los átomos son siempre iguales, no sufren ningún cambio, simplemente se produce un cambio en el estado de agregación en el que se encuentran, el cual puede ser líquido, sólido o gaseoso. Los estados de agregación en los que encontramos la materia dependen de la proximidad, la cercanía que haya entre sus partículas. En el estado sólido, las partículas que forman esa materia están todas pegadas y ordenadas, es decir, no se mueven en absoluto. En el estado líquido, en cambio, tienen más fluidez entre ellas y se mueven, ya que tienen unos enlaces entre ellas que son bastante flojos. Y por el contrario, en el estado gaseoso, esas partículas no interactúan entre ellas, sino que son totalmente libres y se expanden en función del espacio que puedan abarcar. Existen varios tipos de cambio de estado de la materia. Tenemos la fusión o el paso de sólido a líquido, la solidificación, que es el inverso, el paso del líquido al sólido, la evaporación o condensación, que es el paso del líquido al gas, o la sublimación, tanto reversiva como la normal, que sería el cambio directo de
del estado sólido al estado gaseoso, que es la más rara de todas. En este caso, yo voy a hacer un experimento para explicar la fusión o el paso del sólido al líquido. Si te puedes acercar un poquito, cámara. Aquí podemos encontrar 3 hielos, o lo que es lo mismo, agua en estado sólido, y vamos a hacer que pasen a estado líquido, que se fusionen. Para ello cuento aquí con 3 tipos de materiales distintos, el cual es uno una tabla de madera, otro un recipiente de metal y otro un guante de lana, para que veáis también lo que llamamos como conductores, los buenos conductores o los malos conductores. ¿Qué es un conductor? Es el material que conduce el calor de un espacio a otro, porque hay que recordar que es un material el que cede calor a otro para que éste se cambie de estado. No se cede el frío, sino que se cede el calor. El material que tiene más calor le cede su calor al que tiene menos calor. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dejar un primer hielito sobre la tabla de madera, un segundo hielito lo vamos a dejar sobre la de metal y nuestro tercer hielito o agua en estado sólido lo vamos a poner dentro de nuestro guante de lana. Y vamos a dejar que pasen unos minutos para ver cuál de los hielitos pasa al estado líquido más rápido y así comprobar cuáles son unos buenos conductores del calor o cuáles son unos malos conductores del calor. Vale, pasados 5 minutos de nuestro experimento ya vamos a poder observar qué materiales son buenos conductores del calor y cuáles, por el contrario, son aislantes térmicos, o lo que quiere decir que conducen peor el calor. Si nos fijamos en el hielo que está encima de la tabla del recipiente de metal, vemos que ya está casi deshecho. Es decir, que este metal ha conducido muy bien el calor que hay en el exterior a nuestro hielo y lo ha cambiado de estado y podemos ver por aquí todo el agua que se ha ido formando. Vemos que aquí sigue en estado sólido, pero que la mayoría de partículas del hielo ya se han deshecho, es decir, se han fundido. Aquí, en cambio, en el de madera, podemos ver que el hielo sigue prácticamente intacto, aunque también vemos como el agua por aquí ya está en estado líquido. Y por último, en nuestro guante, si sacamos el hielo que hay dentro al exterior, vemos que sigue totalmente en un estado sólido todavía. Es decir, que el guante, siendo un aislante térmico, no ha permitido pasar casi nada de calor a nuestro hielo, dejando que se quede en el mismo estado de agregación. Por último, mi ayudante y yo os vamos a hacer una pequeña demostración visual de cómo se comportan las partículas en cada estado de agregación de la materia. Primer caso, esto sería el estado sólido, en el que las partículas están súper pegadas y chocan entre ellas, pero no cambian de posición, no se mueven del sitio. En segundo lugar, el estado de agregación, el estado líquido, las partículas fluyen más, se mueven más, pero siguen chocándose unas con otras. En este caso, actuarían un poco así, se mueven más libremente, pero siguen interactuando unas con otras. Por último, en el estado gaseoso, las partículas son totalmente libres y se mueven con total libertad por todo el espacio, se mueven muchísimo, incluso se van de nuestra vista.